Estoy sintiendo un gozo en mi corazón. Agradezco que soy un hijo de Dios. Puedo pensar que en su diestra me sustenta. Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mi deseo de todo corazón es que la bendita paz y la gracia incomparable de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en sus corazones. Le doy muchas gracias a nuestro Dios por concederme el privilegio tan maravilloso de compartir con ustedes una enseñanza de la palabra bendita de Dios en este día 26 de abril del año 2020. Y esta enseñanza de la palabra bendita de Dios está basada en el libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15, y dice así: para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. El título de esta enseñanza de la palabra de Dios es la frase que dice este texto: en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. En el libro de la Segunda de Reyes, en el capítulo 18, la palabra de Dios nos habla acerca de un rey de Judá llamado Ezequías. La palabra de Dios nos dice que este rey hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó toda la idolatría que había en las ciudades de Judá, en Jerusalén. Y en el capítulo 18, versículo 5, dice este texto: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y fíjense lo que dice este texto: después ni antes de él no hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Fíjense qué hermoso. Este rey Ezequías, dice la Escritura, que no hubo antes de él ni después de él otro como en los reyes de Judá, como él, porque dice que se acercó a Dios y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a su siervo Moisés. Y dice la Escritura que Dios fue con este rey. En todas las cosas que él hacía prosperaba. En todos sus proyectos que él tenía, Dios era con él y prosperaba, porque él buscó a Dios con todo su corazón. No se apartó de la ley de Dios ni a diestra ni a siniestra. Le sirvió a Dios con todo su corazón. Y también dice en el versículo 7 de este libro de Segunda de Reyes que él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. En el tiempo del rey Ezequías, la nación de Asiria era una nación poderosa. El rey de ese país, de esa nación, era el rey Sennacherib. Y este rey, hermanos, era un rey poderoso, tenía un ejército muy numeroso y muy poderoso. Y en ese tiempo, hermanos, este rey de Asiria derrotó a muchas naciones poderosas, aún a las 10 naciones que se dividieron de Judá y de Benjamín. Hermanos, a esa que se la llamaba el reino de Israel, aún a esa nación de Israel, que eran las 10 tribus que se apartaron de las 2 tribus de Judá y de Benjamín, aún a esas tribus, este rey de Asiria los llevó cautivos.
Y dice la palabra bendita de Dios que este rey de Asiria, a los 14 años del reinado de Ezequías, dice que llegó, hermanos, para acercar a las ciudades fuertes de Judá y aún a Jerusalén. Cuando el rey Ezequías y sus príncipes y el pueblo de Judá vieron que llegó este rey de Asiria para querer invadir a esas ciudades fuertes y a Jerusalén, dice que ellos se llenaron de temor. El rey Ezequías dice que le envió cartas al rey de Asiria y le dijo, dice, vuélvete de mí y llevaré todo lo que tú me impusieres. Y el rey de Asiria, dice la escritura, que le impuso 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Hermanos, el rey Ezequías dio todo lo que le pidió de oro y de plata. Sin embargo, este rey, aún dice la escritura, que después de esto envió a sus generales, a sus capitanes del ejército, para querer invadir a Jerusalén. Cuando, hermanos, hubo esto, el rey Ezequías y sus príncipes se llenaron de miedo, se llenaron de mucho temor, porque uno de los capitanes del ejército de Asiria empezó a blasfemar contra el Dios Todopoderoso. Y dice la escritura que entonces, debido al temor que ellos tenían, hermanos, dice que entonces ellos quisieron hacer alianza con el rey faraón de Egipto para que los ayudara contra ese ejército poderoso de Asiria. Y entonces el profeta Isaías, de parte de Dios, les habla esta palabra. En el libro de Isaías capítulo 30, en el versículo 1, el profeta Isaías, dirigido por el Espíritu Santo, les habla esta palabra al pueblo judío, al rey Ezequías, y les dice esta palabra: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártense para descender a Egipto y no han preguntado mi boca, para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Mas la fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. El Señor, hermanos, a través del profeta Isaías, les habla duramente, reprendiendo al pueblo judío, a sus príncipes, al rey Ezequías, y les dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, y para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿Qué es lo que hizo, hermanos, el rey Ezequías y sus príncipes y el pueblo judío? Hermanos, pedir ayuda a Faraón, rey de Egipto. Ellos quisieron hacer alianza, ¿verdad?, con el ejército de Egipto. Pero el Señor les dice: ay de ustedes que se apartan de mí y no piden consejo mío. Y piden ustedes cubierta de un rey de Egipto y no se amparan bajo la cubierta del Dios Todopoderoso. El Señor, hermanos, les habla, y también en el versículo 7 de este capítulo 30 de Isaías dice: ciertamente en Egipto en vano e inútil dará su ayuda,
Por tanto yo les di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue hablando la palabra bendita de Dios. Y en el texto que hemos leído, el Espíritu Santo a través del profeta Isaías les dice: por tanto así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El Señor les estaba diciendo: ustedes quédense tranquilos, confíen en el Dios Todopoderoso. Aunque el ejército de Asiria es un ejército poderoso, un ejército numeroso, ustedes confíen en el Dios Todopoderoso. Quédense tranquilos, porque el Dios Todopoderoso, el Señor, Dios Todopoderoso, los va a guardar. Él va a ser con ustedes, Él los va a librar. Aunque su ejército de ustedes es menor, pero con ustedes está el Dios Todopoderoso. Bendito sea nuestro Dios. La palabra de Dios dice en el capítulo 19 de la Segunda de Reyes, que el rey Ezequías fue a la casa de Dios, se postró en oración y le pidió al Señor que tuviera misericordia, que los librara de ese ejército de Asiria. Y dice la Escritura que entonces el Señor envió al profeta Isaías y le dijo estas palabras: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me rogaste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído, y esta es la palabra que Jehová ha hablado contra él. Hate menospreciado, hate escarnecido la Virgen, hija de Sión, ha movido su cabeza detrás de ti, la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y a quién has blasfemado? ¿Y contra quién has hablado alto y has alzado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has proferido injuria contra el Señor y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las cumbres de los montes, a las cuestas del Líbano, y cortaré sus altos cedros. Y dice la Escritura que el Señor dice esta palabra: yo he cavado y he bebido las aguas ajenas, y he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de lugares bloqueados. Y el Señor habla, hermanos, la profecía que ese rey iba a caer, hermanos, no por el ejército de Judá, sino Dios envió juicio contra ese rey. Y dice la Escritura que ese rey Sennacherib murió en manos de sus propios hijos. ¿Qué nos enseña esto? La palabra bendita de Dios. Amados hermanos, nosotros en estos tiempos también estamos pasando momentos difíciles. Oímos, hermanos, ¿verdad?, muchas cosas negativas, y quizás también las estamos viendo con nuestros propios ojos. Momentos de incertidumbre por causa de la pandemia que hay a nivel mundial, por causa de la crisis financiera a nivel mundial. Oímos tantas cosas y muchos de nosotros sentimos como el pueblo judío, sentimos miedo, temor. Y muchos quizás como el pueblo judío, al ver la amenaza de aquel rey de Asiria, quisieron pedir cobija, cobertura a la nación de Egipto. Pero el Señor les dijo: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hoy el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nos dice que todo lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, el Señor nos dice a nosotros
ustedes estén tranquilos. Confíen solamente en el Dios Todopoderoso. No busquen ayuda en otros lugares. No se espanten. No se atemoricen. El Señor Dios Todopoderoso está con nosotros. Y hoy el Espíritu Santo nos dice a nosotros, en quietud y en confianza tendremos la victoria. Con nosotros está el Dios Todopoderoso. No nos llenemos de temor, amada Iglesia del Señor. Aunque hayamos, hermanos, muchas cosas que hay en el mundo, que están pasando quizás, ¿verdad?, a nuestros alrededores. El Señor dice, ustedes estén quietos. Ustedes solamente confíen en el Dios Todopoderoso. Nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Con nosotros está el Dios Todopoderoso. Y el Señor te dice a ti, amado hermano, amada hermana que me escuchas, en quietud y en confianza tendremos la victoria. En lugar, hermanos, de estar, ¿verdad?, viendo por otros lados la solución a algún problema, en lugar de estar angustiándonos y pidiendo consejos por otros lugares, lo que tenemos que hacer es venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pedir la dirección de nuestro Dios. En cualquier situación que usted esté pasando en su vida, doble sus rodillas, acuda al Señor y el Señor le va a dar respuesta a sus peticiones. Cuando estemos, hermanos, en situaciones difíciles, acudamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo judío quiso buscar la ayuda con otra nación, pero el Señor le dijo, esa nación con la cual estás pidiendo ayuda no te va a poder ayudar. El Señor, en su gracia infinita, le dijo que el único que le podía ayudar es nuestro Dios Todopoderoso. El rey Ezequías se puso en oración, clamó a nuestro Dios y Dios tuvo misericordia y libró al rey Ezequías y a todo su pueblo de aquel enemigo. También usted y yo, hermanos, oremos a nuestro Dios, pidamos a nuestro Dios en cualquier situación de nuestra vida. En Cristo tendremos la victoria. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Usted y yo estemos tranquilos y solamente confiemos en el Dios Todopoderoso. Él ha dicho en su palabra, nuestro Señor Jesucristo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón quede grabada en vuestros corazones. Mi deseo de todo corazón es que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en sus corazones. Que mi Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor. Mi Dios es Jehová, ¿de quién temeré? Si derriba montañas y abre los mares y el sol le obedece. Y ahora está aquí, y ahora está aquí, y ahora hay victoria, y ahora hay victoria, y ahora hay victoria, hay victoria. Pues ya no lucho yo, ahora es el Señor quien vence mis batallas, quien me da valor. Y ahora hay victoria, y ahora hay victoria, y ahora hay victoria, hay victoria. El valle ya pasó, la prueba levantó, derrama tu bonanza y tu bendición.